Estás escuchando Magnitud Radio. Esto es Vibración del Alma, un pedacito de mí contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Vibración del Alma. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente importante. Como todos ustedes saben, todo el mes de octubre se abre una campaña a nivel nacional sobre la concientización, prevención, detección sobre el cáncer de mama. Para tratar este tema, yo invité el día de hoy a uno de mis invitados favoritos, el doctor Víctor Contreras. Vic, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días. Hoy vamos a tratar de esclarecer algunas de las dudas que ustedes ya tienen. Y bueno, yo quisiera que empezáramos por el principio. Okay. Hablamos de cáncer, cáncer de mama, sobre todo en las redes, en los medios, en televisión, radio. Se habla mucho de esta parte de prevención, concientización del cáncer de mama. Uh-huh. Sin embargo, muchas de las personas, incluso que me han escrito para hacerme preguntas, tienen la firme idea de que el cáncer de mama solamente le da a la gente grande. Explícanos tú, de entrada, este cáncer de mama, ¿a qué población es a la que generalmente, por así decirlo, ataca? O sea, está más afectada. Uh-huh. Bueno, primero que nada debemos de tomar en cuenta que el cáncer de mama, de hecho, es una enfermedad que sí, efectivamente, se encuentra más en pacientes, por ejemplo, arriba de los 50 años. Pero no es exclusiva. De hecho, tenemos pacientes jóvenes que llegan a presentar cáncer de mama y que obviamente esto va a depender de varios factores. Entre ellos también debemos de tomar en cuenta que también se puede presentar cáncer de mama en los hombres. Okay. Que digo, en mucho menor porcentaje por la cantidad de tejido mamario que tenemos los hombres. Pero aún así se puede llegar a dar casos. Ahí se tiene reportado más o menos que de todos los cánceres de mamas, de hombre y de mujer, el de hombre es más o menos el 1% solamente, pero sí los hay. Claro. Uh-huh. Y eso yo creo que es muy importante tener ahí la acotación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas asumimos que el cáncer de mama es exclusivo de las mujeres y no es así. No es así. O sea, realmente el cáncer de mama puede darse en ambas, en hombre y mujer. Ok. Uh-huh. Por ejemplo, hablan mucho de esta parte de prevención y detección temprana. Aquí hay una gran diferencia entre poder prevenir el cáncer y poder detectarlo a tiempo para un buen manejo y un resultado muy, muy afortunado. ¿El cáncer se puede prevenir realmente? De hecho, sí. Tenemos muchas medidas que podemos utilizar para tratar de prevenir el cáncer de mama. Obviamente, para poder hacer una prevención, pues tenemos que saber qué es lo que origina el cáncer de mama. Entonces, existen diferentes factores que nos van a poder hacer que sea más común el que se presente este tipo de enfermedades. Obviamente, el cáncer tiene, y específicamente el cáncer de mama, pues tiene algunos factores de riesgo, por ejemplo, como el tabaquismo. Entonces, una paciente que fuma aumenta sus riesgos para un cáncer de mama. Y digo, sabemos que el fumar no solamente aumenta el riesgo de cáncer de mama, sino todos los tipos de cáncer. Pero bueno, hablando específicamente del cáncer de mama, pues tenemos esos. Obviamente el género, el ser mujer te predispone, obviamente claro. Es un factor de riesgo mayor que en un hombre para poder desarrollar un cáncer de mama. El hecho, por ejemplo, de tener también algún gen alterado, que esto, por ejemplo, tenemos se tienen hasta la fecha 2 genes que son de los más importantes, que se llaman BRCA1 y BRCA2 o BRCA1, BRCA2, como algunos los conocen también, que esos genes solamente cuando están expresados, quiere decir que la paciente tiene un riesgo muy alto de presentar un cáncer de mama. Entonces, este tipo de estudios se puede realizar en pacientes que a lo mejor no tengan ninguna lesión, ninguna sintomatología, y que en base a eso podamos decir, esta paciente tiene un alto riesgo, entonces podemos prevenir haciendo esto, obviamente modificando su estilo de vida, quitando el tabaquismo y otras causas, pero también hay pacientes que cuando se detectan, por ejemplo, estos genes alterados, lo que se hacen son mastectomías, o sea, se quitan la mama de manera profiláctica, es decir, para prevenir que vaya a darle un cáncer de mama.
pero obviamente primero habría que hacerle un estudio de este tipo a una paciente para ver si tiene un alto riesgo. Ahora, en medicina siempre hablamos de factores de riesgo, de factores pronósticos, de porcentajes. No podemos decir que si una paciente tiene estos genes alterados, el 100% les va a dar un cáncer de mama, pero sí vemos que su riesgo es muy alto. Por eso es que en ese tipo de pacientes sí estaría indicado en hacerle otro tipo de profilaxis o de prevención, que en este caso sería una mastectomía y se pueden quitar ambas mamas. Un caso bien sonado es el caso de Angelina Jolie, que lo que se hizo, ella tenía estos genes alterados y lo que se hizo fue una mastectomía profiláctica. Sí, y al conocer nosotros esta parte donde sí hay una forma de prevenir, nosotros tenemos que tener esta conciencia de que podemos tener factores predisponentes, pero no necesariamente desencadenar un cáncer. También podemos no tener tantos factores predisponentes y desarrollarlo. Existe esta parte, me la preguntaban ayer por WhatsApp, el factor hereditario. Uh-huh. Cuando hay cáncer de mama en la familia materna o paterna, tú me lo vas a aclarar, cuando hay cáncer de mama en la familia, ¿hay mayor probabilidad de desencadenar un cáncer de mama? Así es. Ese es otro de los factores de riesgos. La herencia. Este tipo de cáncer sí se asocia a la herencia. Principalmente hablamos de familiares directos. Es decir, si tenemos una familiar directa, en este caso la mujer tiene una familiar como mamá, hermanas, hija, abuela materna, que tuvieron cáncer de mama, el riesgo que tiene esta paciente obviamente va aumentando. Pero también debemos de tomar en cuenta que también hay pacientes que no tienen ningún tipo de herencia, o sea, no hay ningún familiar directo con cáncer de mama y aún así les da. Entonces, hablamos como lo que mencionaba yo hace rato, esos son factores de riesgo que van a aumentar su riesgo. No quiere decir que forzosamente les tenga que dar, pero sí tienen que estar más al pendiente. Y principalmente, por ejemplo, para hacer este tipo de medidas preventivas, pues uno de los estudios también importantes, pues puede ser, por ejemplo, la mastografía o el ultrasonido mamario. Esos son unos de los estudios que nos ayudan a prevenir o a detectar más bien el inicio a lo mejor de un cáncer de mama que a lo mejor pueda tratarse y no ya cuando tenemos el cáncer muy avanzado. Entonces, es recomendado hacer estos estudios, pero estos estudios se recomiendan a partir de cierta edad. Ajá. Antes, vamos a suponer, la mastografía, según tengo entendido, se recomienda después de los 40 años. La mastografía se recomienda a partir de los 40 años. De los 40 años en adelante se tiene que hacer año con año. Yo tengo 37 años, tengo ahí alguna duda, ¿puedo hacerme entonces un ultrasonido antes de la mastografía? Normalmente la mastografía se hace a partir de los 40 años, a menos que, por ejemplo, si la paciente tiene un familiar directo que tuvo cáncer de mama y ese cáncer de mama se lo diagnosticaron, vamos a decir así, a los 45 años al familiar, se debería de hacer el estudio hasta 10 años antes de lo que le dio o que se le diagnosticó a esta persona. Entonces, si le dio a los 45, en esta persona, como su riesgo es más alto, se puede realizar desde los 35 años. Entonces, eso se tiene que tomar bien en cuenta porque ya no tenemos que esperar hasta los 40, sino podemos hacer ese estudio de mastografía hasta desde antes, 10 años antes de lo que le dio a mi familia. Entonces, esta es la importancia de conocer la parte de la predisposición genética. Muchos de nosotros, y en México se da, no hay esta cultura de prevención. Uh-huh. La gente no se va a hacer una mastografía porque tiene miedo de que le digan que tiene cáncer. La gente no va y se hace un estudio por gusto hasta que ya lo necesita como una manera urgente. ¿Qué sucede? Yo sé que tengo un familiar, mamá, abuela, tía, perdón, hermana, que tuvo cáncer y le dio cáncer a los 50 años. Yo obviamente desde los 40 me lo puedo empezar a hacer, pero les dio cáncer a los 40. Entonces yo, antes de tener cualquier síntoma, tengo que ir al médico, exponer, mi mamá, mi hermana tuvo cáncer a los 40, entonces desde los 30 te puedes empezar a hacer este estudio. Necesitamos hacer conciencia de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente lo que hace es, bueno, le dio cáncer a mi mamá, le dio cáncer a mi hermana, entonces yo me siento a esperar a que me dé a mí. Y no vamos a hacernos estos estudios. Ahora, hace rato tú mencionabas algo que me parece muy importante. Dices, cambiar el estilo de vida. Aquí es donde nos vamos a empezar a meter en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estilo de vida que nos lleva a enfermedades. Esa es una realidad. Así es. El 80-90% de las personas
no tenemos un estilo de vida que prevenga enfermedades. Si tú me hablas de, puedes cambiar tu estilo de vida, si tienes todos estos factores predisponentes para tratar de que el cáncer no llegue a ti, ¿qué tipo de cambios tendríamos que hacer? Pues principalmente lo que hablábamos, disminuir lo que sería el tabaquismo. Ujú. Bueno, de hecho sería eliminar el tabaquismo. Tratar de no consumir productos con hormonas, por ejemplo, en exceso. No quiere decir que las hormonas sean malas, porque realmente también se han satanizado esas hormonas, en cuanto a que si las tomo me va a dar cáncer de mama o cáncer de ovario. O sea, no es forzoso. Puede aumentar el riesgo, pero no es forzoso que a una mujer le tenga que dar. Otro tipo de situaciones, principalmente tratar pues de no exponerse a radiaciones innecesarias, o sea, ese tipo de situaciones que podemos tratar de ir evitando. Claro, Ujú. claro. Entonces, ya cuando entramos en este tema de alimentación, hace poquito venía una invitada que nos habló de alimentación y situaciones muy claras respecto a cómo mejorar nuestro estilo de vida con base en la alimentación. Es verdad que hay alimentos, me preguntaba ayer una persona, que a ella le decían que ella podía tener cáncer porque comía muchas cosas con conservadores. ¿Esto también tiene alguna predisposición? También tiene alguna predisposición, no es a lo mejor tanto el efecto, pero sí hemos visto que obviamente la alimentación que llevamos, pues muchas veces y actualmente ya está basada en muchos conservadores y aparte de todo, por ejemplo, los que comemos carne, muchos de estos animales también ya son tratados con hormonas. Entonces, querramos o no, también ese tipo de Claro. hormonas, pues las llegamos a ingerir en algunos alimentos, pollo, res, o sea, todo ese tipo de alimentos. Claro. Entonces, obviamente, entre más conservadores, entre más hormonas, entre más cosas sintéticas se les haya manejado en la vida a esos animales, pues obviamente también nosotros podemos ingerir cierta parte de Claro. esto. Entonces, sí existe algún tipo de riesgo, no es el principal, pero sí puede existir. Entonces, obviamente, el tratar de llevar una mejor alimentación, el tratar de que sean cosas pues 100% naturales, cosas más orgánicas, vamos a Claro. decirlo así, pues obviamente favorece a que disminuyamos nuestro riesgo. Como comentaba, no es lo único, porque también tenemos pacientes que fuman 10 años y nunca les da cáncer, pero no se trata de fomentarlo, ¿no? En este caso, pues la idea es tratar de quitar esos factores de riesgo para que tratemos de que esto no ocurra. Ahora, pregunta del millón. Esta pregunta la han hecho mucho en internet, en Facebook y muchas personas que yo conozco. ¿Qué tan cierto es que si no amamantas a tu hijo, cuando eres mamá, si no lo amamantas, elevas el riesgo de que te dé cáncer de mama? Aquí la cuestión es que más bien no es que eleves el riesgo, más bien la lactancia es un factor protector o preventivo para un cáncer de mama. Las mamas como tal están diseñadas en el cuerpo pues para producir leche y Ok. para amamantar al bebé. Ajá. Esa es su función principal. Digo, tiene otras funciones, pero principalmente nos vamos a enfocar a esto. Entonces, cuando una mujer no desarrolla completamente esta madurez de la mama, porque realmente la mama termina de madurar hasta que produce leche y Ok. hasta que la mujer amamanta. Hasta ese momento es cuando la mama deja de madurar, digamos, o llega a su maduración, a su etapa máxima de maduración. Entonces, el hecho de estar lactando también favorece a que la mama no esté teniendo estos cambios tan bruscos que suceden mes con mes, porque realmente estos factores que en todas las mujeres ocurren por la subida de estrógenos y bajada de estrógenos y progesterona y todas estas alternancias en las hormonas, pues favorece más que la mama se inflame, se desinflame, se inflame, se desinflame, entonces eso favorece a que se pueda desarrollar un cáncer de mama. Tenemos que el cáncer de mama es prácticamente un cáncer que se considera que es por exposición a hormonas, Ok. principalmente estrógenos. Ok. Entonces, ¿hasta qué edad las mujeres van a estar expuestas a estrógenos? ¿Y desde qué edad? Pues desde que viene la 9, 12 años. desde que viene la menstruación, efectivamente, que es, digo, en promedio 9, 12 años, aunque a algunas les llega desde antes, pero entonces desde ahí empiezan a estar expuestas a estrógenos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la menopausia. 50 y algo. Normalmente en la mujer mexicana puede ser desde los 48, 50, 52 años más o menos, que es el periodo donde llega la menopausia. Entonces, todos esos años
las mujeres están expuestas a estrógenos. Sí, en promedio más de 40 años. Y los estrógenos favorecen a que pudiera desarrollarse un cáncer de mama. De ahí que las mujeres son más predisponentes a padecer cáncer de mama que los hombres. Así es. Porque las mujeres estamos, ahora ya lo entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pensábamos que nada más por ser mujeres, en este proceso en el cual durante más de 40 años, en promedio, las mujeres estamos expuestas a este bombardeo de estrógenos que van y vienen, es lo que nos hace todavía más predisponentes a un cáncer de mama. Ahora, hay mujeres que no lactan porque no pueden. Hay quienes lo hacen porque no quieren. Yo te lo comento porque en Facebook hay un grupo en el que luego hacen muchas preguntas y preguntaban, yo no pude amamantar a mi niño porque nunca tuve leche. ¿Es real esto que de verdad haya gente que nunca tenga leche o solo es falta de estimulación? Pues existen los dos casos. O sea, existen mujeres las cuales simplemente por no saber cómo amamantar a un bebé, por eso se va perdiendo esa producción. Pero también existen mujeres las cuales no hay producción de leche, que podemos ayudarlas a veces con algunos medicamentos, algunos ejercicios, algunas situaciones para tratar de favorecer la lactancia. Y aquí, aunque sea lo mínimo que pudieran darle de lactancia a un bebé, pues obviamente es importante. Y si hablamos en este tema de la lactancia, del cáncer de mama, pues obviamente sabemos que la lactancia, como lo comentábamos hace rato, es un factor protector. Aquí lo más importante es que creo que tengamos que hacer esas medidas preventivas que platicábamos hace rato, porque una pues es la alimentación, otra sería el quitar cosas nocivas hacia nosotros, y la otra bien importante, el aprender a hacer una detección de mama, una exploración mamaria. Porque una cosa es que yo vaya con un médico para que me revise, ya sea un ginecólogo, un oncólogo, un médico general, o sea, realmente una persona que sepa hacerlo, pero también no podemos eximir la responsabilidad que tenemos nosotros para hacerlo. Entonces, de hecho, todas las mujeres deben de saber cómo hacer una revisión o una exploración mamaria. Porque esto es bien importante, porque las mujeres lo tienen que hacer una vez al mes. Ni siquiera, porque tengo pacientes que les pregunto, ¿cuántas veces te revisas? ¿O te has revisado? Sí. ¿Cuándo? No, pues cada que me baño me reviso. Bueno, tampoco es necesario tanta exploración. ¿Por qué? Porque también el estar manipulando la mama, pues obviamente va a producir que en algún momento produzca una inflamación, haya dolor, y a lo mejor hasta me confundo pensando que es una cosa la cual no es. Y que además, con estos cambios hormonales que se dan cada mes, la mama tiene cambios físicos. Exactamente. Entonces, hay un periodo en el que se recomiende más hacer esta exploración. O sea, por ejemplo, yo sé que no se debería de hacer una exploración de mama cuando estás en tu periodo menstrual, porque las mamas se inflaman. Así es. Normalmente las mujeres cuando empieza su periodo menstrual es cuando digamos que empieza el aumento de estrógenos, hablando de un ciclo menstrual normal de una mujer. Entonces, en ese periodo, cuando es un periodo estrogénico, lo que pasa con la mama es que se inflama. Y las mujeres lo van a percibir porque sienten dolor, sienten hipersensibilidad en los pezones. Entonces, ¿qué va a pasar si esa mujer se revisa en ese periodo? Pues puede palpar a lo mejor como nodulitos, como bolitas debajo de la mama, o sea, en el tejido mamario, las cuales son solamente por este proceso de inflamación provocado por los estrógenos. Entonces, cuando una mujer está menstruando, lo ideal es que no se haga una revisión. Lo ideal para hacer una revisión mamaria pudiera ser entre 5 a 10 días después de la menstruación, que es cuando ya es un periodo donde la mama ya se desinflamó de ese proceso estrogénico y ya no tiene, digamos que lo que vamos a palpar es más real. Ya no está provocado por esa inflamación por estrógenos. Y una vez al mes, no todos los días. Una sola vez al mes. Lo de preferencia hay que hacerlo, pues primero que nada, la paciente va a estar, a lo mejor cuando se va a bañar, puede hacerlo, se va a descubrir de la cintura para arriba, se va a poner en un área bien iluminada, en donde se pueda observar la paciente, se va a poner frente al espejo y lo primero que tiene que hacer es colocar sus manos en su cintura. Posteriormente va a subir las dos manos a la nuca y va a observar qué cambios se producen en la mama al hacer estos movimientos. Porque también algunas tumoraciones, o sea, algunas bolitas o algunos hundimientos se pueden observar más cuando hacemos ese tipo de movimiento. Porque obviamente al subir los brazos a la nuca, lo que va a pasar es que la mama o el pectoral, el músculo, sube a la mama
Y hay veces que se evidencian más algunas bolitas o algunos hundimientos cuando hacemos esos movimientos. Entonces, bueno, de inicio es eso. Posteriormente, dejando una mano en la nuca y con la mano contralateral, lo que van a hacer es empezar a palpar como si fuera desde la clavícula hacia abajo. Existen diferentes métodos. Se pueden hacer métodos lineales, es decir, empezando a palpar desde la clavícula hacia abajo, tomando de manera recta, líneas rectas, tomando todo el espesor de la mama para tratar de palpar con las yemas de los dedos y contra las costillas, ver si se toca alguna tumoración. Posteriormente lo que se puede hacer es algún movimiento de manera circular. Entonces se van tocando la mama de manera circular de la parte externa hacia el centro, que sería el pezón. Entonces, esa es una de las técnicas para poder hacer la revisión o la exploración, la autoexploración de mama. Al final, lo que tienen que hacer es también revisar en las axilas, dentro del hueco axilar, ver que no se palpe ninguna bolita. Okay. Y también podemos revisar que no haya bolitas en el cuello o por arriba de la clavícula. Todos los ganglios. Todos los ganglios, porque obviamente los ganglios, todos dicen, es que tengo ganglios. Sí, todos tenemos ganglios. O sea, los ganglios linfáticos son normales. Lo que no es normal es que esos ganglios se inflamen. Se inflamen, claro, y que se puedan palpar o que se puedan incluso ver. Así es. Entonces, obviamente, si ya se tocan, hay que ir luego a una revisión. Y por último, durante la exploración, lo que tienen que hacer es exprimir, como si trataran de sacar alguna secreción, como si fuera la leche o algo así, para ver si efectivamente existe alguna secreción. Pueden existir secreciones como que se vean transparentes, amarillas, verdosas, sanguinolentas, y obviamente ese tipo de secreciones no son normales. Ahí lo que se tiene que hacer es que si la paciente llega a tener alguna secreción, de igual manera, acudir al médico para hacer una revisión. Y en este caso lo más recomendable, cuando ya palpamos algo, sí sería acudir con un especialista, ya sea un ginecólogo o también obviamente un oncólogo, que son los especialistas en este tipo de casos. Es importante que nosotros hagamos esta revisión por lo siguiente. A veces cuando vamos nosotros al ginecólogo porque tenemos una bolita en el seno, es porque ya la bolita se nota, la bolita ya es muy grande, la bolita ya duele, la bolita ya se mueve. Y entonces tal vez pudiera ser ya muy tarde si nosotros lo hubiéramos encontrado desde mucho antes cuando la bolita era muy pequeña. Si nosotros no hacemos esta exploración a conciencia de manera constante o permanente, nosotros no vamos a poder identificar cuando haya un pequeño cambio. Si nos esperamos a que ya la bolita se vea, a que ya el pezón tenga cierta supuración y demás, estamos dejando avanzar ya mucho tiempo. Ahora, hablando de esta parte del cáncer de mama, ¿es recomendable también entonces que los hombres se hagan estas exploraciones? También es recomendable. Aquí la cuestión es que como nosotros no tenemos un cambio hormonal tan frecuente como las mujeres, sí tenemos producción de estrógenos, porque también la tenemos, pero obviamente es muy baja. Entonces, en este caso con nosotros no hay un día específico, se puede hacer cualquier momento prácticamente, nada más escoger un día del mes. O también, eso es lo mismo que hacemos con las mujeres que ya están en la posmenopausia. Cuando ya están en la posmenopausia, como ya no hay esos cambios cíclicos de hormonas, pues se les recomienda que escojan un día del mes para que se hagan su exploración. Entonces, pero sí hay que hacer ese tipo de exploraciones, hombres y mujeres. Y hablando no nada más de hombres mayores ni nada, porque también se da el cáncer de mama en niños. Claro. Entonces, también es importante poder hacer ese tipo de estudios. Ahora, siempre es bien importante, lo que mencionabas hace un rato, es importante. ¿Por qué? Porque una mujer, se han hecho estudios y se ha encontrado que, por ejemplo, una mujer puede detectar una tumoración más o menos cuando ya la tumoración mide 2 centímetros. Ok, casi una canica. Una canica. Ajá. Ahí se han hecho estudios también para saber, por ejemplo, que un médico que está, digamos, especializado en hacer este tipo de exploraciones puede detectar este tipo de tumoraciones hasta desde 1 centímetro. Bueno, ya es, digamos que nosotras nos tardamos hasta que crece al doble. Exactamente, entonces por eso es importante, de todas maneras, a pesar de las revisiones, pues también acudir con el médico para hacer algunas valoraciones. Pero también debemos de tomar en cuenta que ya hablar de 1 centímetro, 2 centímetros y fuera un cáncer, pues realmente ya son estadios un poco más avanzados. O sea, lo ideal sería poder detectar un tumor cuando mide menos de 1 centímetro. Hay veces que solamente el cáncer empieza primero por una célula y de ahí va creciendo. Obviamente el que ya llegue a un tamaño de 1 centímetro, 2 centímetros o más, pues obviamente esto ya es algo
que en algún momento puede ser peligroso. También depende del tipo de cáncer de mama, Claro. porque existen diferentes tipos de cáncer de mama. Algunos que son más agresivos que otros, pero lo ideal para nosotros sería poder hacer un diagnóstico o una detección cuando el cáncer inicia, cuando apenas ni siquiera se palpa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obviamente con estudios. Y este tipo de estudios nos sirven, entre ellos son la mastografía, el ultrasonido, tenemos la resonancia magnética, que también es para casos muy especiales. Por ejemplo, pacientes que tienen implantes mamarios, nos conviene más hacerle una resonancia magnética. Entonces también en estos casos se puede utilizar. Pero la tomografía es digamos que es el estándar de oro para la detección del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la mastografía ve muchas más cosas en la mama que un ultrasonido solo. Ok. Hay veces que algunas pacientes tengo que me dicen que me puedo hacer mejor el ultrasonido porque en la mastografía me lastiman. ¿Duele? Porque en la mastografía me duele cuando me comprimen la mama. Si es doloroso, algunas pacientes lo refieren. Eso también digo, depende de cada paciente, de su umbral del dolor. Hay pacientes que dicen, no, pues yo fui a hacerme el estudio y no me dolió nada. Que también va a depender de quién les hace el estudio, porque también... ¿Dónde lo haces? Claro. ¿Dónde haces el estudio? Porque si son lugares, por ejemplo, no digo que sean malos, pero por ejemplo, de repente van campañas así de los carritos o autobuses que van a hacer las mastografías, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de mastografías, para empezar, son de las viejitas, es decir, mastografías análogas. Ujú. No se ve lo mismo, por ejemplo, que en una mastografía digital. Una mastografía digital uno puede ver hasta la piel, o sea, muchas otras cosas. Y hay veces que en las mastografías análogas, que eran las que salieron desde un principio, o sea, muchos años, pues obviamente no se ve lo mismo. Entonces sí nos conviene más que sea en un lugar bien establecido, un lugar que tenga experiencia para hacer este tipo de estudios, para que podamos hacer con menor molestia para la paciente y que podamos detectar lo que queremos ver. Porque hay veces que si no es un estudio adecuado, no importa que se haya hecho la mastografía, pues a lo mejor o le vamos a tener que repetir el estudio. Exacto, va a ser doble dolor. Y va a ser doble gasto, aparte de todo, porque también digo, no es un estudio el más económico del mundo, pero realmente si lo vemos comparado con lo que nos puede ayudar y prevenir, pues realmente sí es Y que además sí se es tiene muy, que hacer muy una bueno. o dos veces al año. O sea, no es un gasto que vas a hacer cada mes. De hecho, es un estudio que solamente se hace una vez al año, a menos que se encontrara alguna alteración. Tendríamos que hacerlo a veces hasta cada 6 meses. Este tipo de estudios siempre se les da una clasificación para que sepamos cómo lo catalogamos, pero Claro. catalogamos el estudio. O sea, no da un diagnóstico como tal de un cáncer. O sea, nos da sospechas, por ejemplo. Es Nos da decir, una referencia. es una referencia para nosotros para ver cómo vamos a actuar como médicos. Es decir, en una mastografía nos la pueden reportar BIRATS. El BIRATS es la clasificación que le van a dar al estudio. Entonces, en este caso, un BIRATS 0 me indica que es un estudio que no es valorable. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer otro estudio complementario para poder ver que todo esté bien. O si hay alguna alteración, pues O si hay saber algo qué mal. es. Ajá. Entonces, de preferencia también por eso yo siempre les recomiendo que si vamos a realizar una mastografía, se realice mastografía y ultrasonido mamario, o sea, juntos. Un complemento, como el Papá Nicolau y la colposcopía, que no sustituye uno al otro. No Es se un sustituyen, complemento. son complementos. Entonces sería mastografía y ultrasonido. Entonces, en este caso, cuando nos reportan un BIRAT 0, es no valorable. Quiere decir que tengo que hacer un estudio de extensión. Y para eso podemos utilizar el ultrasonido, la resonancia magnética. Ok. Pero bueno, principalmente utilizamos mastografía y ultrasonido. Ok, un BIRAT 1 es un estudio normal, que no hay ninguna alteración. Todo bien. A mí me ha tocado ver muy pocos estudios BIRATS 1. ¿Por qué? Porque la mujer, digamos que siempre va a haber algún cambio en la mama. Desde que se presente alguna calcificación, que es, vamos a decirlo así, como depósitos de calcio adentro de la mama, son puntitos blancos que se van a ver en la imagen, pero no quiere decir que sea cáncer. De acuerdo. Hay calcificaciones pues que realmente no son malignas, solamente son calcificaciones que están ahí, que son cambios que se producen pues por la edad de la paciente, cambios que se producen por el estímulo que tenga de estrógeno y todo. Entonces, un BIRATS 1 es normal, que es muy difícil poderlo encontrar, pero bueno, los hay. Algunos estudios sí nos lo reportan como BIRATS 1. Un BIRATS 2 nos habla de hallazgos benignos. ¿A qué se refiere esto? Que hay cambios pero que no condicionan el que haya una sospecha de cáncer. Que no pareciera. Que no pareciera un cáncer. Exacto. Que las probabilidades de que esas lesiones sean cáncer Son pocas. son muy pocas. De acuerdo. Entonces, ese es un BIRATS 2. Un BIRATS 3 nos habla de que son hallazgos probablemente benignos. Es decir, todavía se ven cambios, vamos a decirlo como que se ven algunas alteraciones mayores,
pero todavía se consideran benignos, Probablemente benignos y probablemente no lo sean. pero la mayor posibilidad es que sean benignos. ¿Qué me obliga el encontrar un BI-RADS3? A tener que hacer ese estudio nuevamente hasta dentro de 6 meses. De acuerdo, para ver si hay cambios. Para ver si hay cambios. Ok. Entonces se van a hacer, ya me hice un estudio ahorita y me salió BI-RADS3, en 6 meses me voy a hacer un nuevo estudio de mastografía y ultrasonido para ver que no haya cambios, porque si empieza a haber más cambios, puede ser que ya después al siguiente estudio ya no me lo pongan como un BI-RADS3, No, sino 4. como un BI-RADS4. Ajá. Pero también puede ser que si ya llevo 2 estudios BI-RADS3, a lo mejor ya el siguiente estudio que me haga y no hubo cambios, permanecieron las lesiones o lo que encontramos Exactamente igual. permaneció igual, entonces a lo mejor los mismos radiólogos nos ponen ahí, ya no es un BI-RADS3, es un BI-RADS2 y lo bajan de categoría. De acuerdo. ¿Y qué quiere decir un BI-RADS2 o un BI-RADS1? Que Que es tengo que normal. hacer el estudio En cada un año. Entonces el BI-RADS3 me obliga a estar haciendo los estudios nada más cada 6 meses. Eso es lo que me va a indicar un BI-RADS3. El encontrar ya un BI-RADS4 son hallazgos probablemente malignos, ahí sí. Entonces, el tener un BI-RADS4 o un BI-RADS5 ya me indica que la posibilidad de que esto pueda ser un cáncer Es mayor. es mayor. No es una certeza. Claro. Simplemente es una sospecha de que puede tratarse de un cáncer. Y si se trata de esto, lo que tengo que hacer cuando tengo un BI-RADS4 o un BI-RADS5, lo que tengo que realizar es una biopsia. Entonces ahí sí tengo que tomar una porción de tejido de esa lesión que se ve sospechosa y mandarla a estudiar con el patólogo para que me digan qué es. Si es cáncer, no es cáncer. Y si es cáncer, ¿qué tipo de cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? Y de ahí entonces empezar un tratamiento. Exactamente, pero no puedo empezar un tratamiento, una quimioterapia, una radioterapia, si no Sin tengo un hacer esto. diagnóstico. O sea, primero tengo que hacer Claro. ultrasonido, mastografía. Si esto me hace sospecha, tengo que tomar forzosamente la biopsia. No se puede hacer, por ejemplo, que si yo tengo un BI-RADS5, que ya son hallazgos prácticamente malignos, ya nada más Casi con evidentes verlos de cáncer, puedo casi. decir que es un cáncer, pero no lo puedo asegurar. Siempre tengo que tomar una biopsia. Esto es importante, Doc, te voy a decir por qué. Porque yo he tenido personas que conozco que de pronto se hacen un ultrasonido y prácticamente en el ultrasonido les dan y dicen, tienes cáncer. Eso no lo puedes diagnosticar con un ultrasonido, ni tampoco lo puedes confirmar con una mastografía. Puedes sugerirlo, hay una referencia, hay indicadores, pero se confirma hasta el momento de la biopsia. Así es. Esto, ténganlo ustedes claro, todas las personas que se hagan este estudio, porque hay veces, no quiero escucharme mal, no quiero hablar mal de nadie, pero hay veces que las personas que hacen los estudios se toman la libertad de dar diagnósticos. Y no podemos nosotros, imagínate una paciente que va a hacer su estudio, le dan, o el ultrasonido y dicen, señora, tiene cáncer, y la señora se vuelve loca. Necesitamos recibir nuestros estudios, ir con el especialista y hasta no tener una biopsia con el resultado en la mano, poder descartar o asegurar un cáncer en caso de que haya este tipo de referencias, ¿no? Ahora, tengo 2 preguntas. La primera, ¿recomiendas hacer esta exploración mamaria, ginecológicamente hablando, cuando la paciente va a hacerse su Papá Nicolau? Eso sería lo ideal. De hecho, por ejemplo, que cuando las pacientes acuden a revisión, cuando se hacen el Papá Nicolau, pues normalmente también no van menstruando. Exacto, para poder hacer el estudio. Entonces, en este caso, bueno, es una buena opción para poder, o una buena oportunidad para poder hacer la exploración. Hay veces que normalmente pues hacemos la exploración completa, pero también hay pacientes que de repente se sienten agredidas cuando uno les dice, bueno, si quiere que hagamos la exploración mamaria, y luego dicen, no, yo nada más vine por Papá Nicolau. O sea, como que ya es demasiado, ¿no? O sea, ya basta, entonces, doctor. Digo, eso también Sí. tiene que ver con cada paciente. Hay pacientes que de hecho te lo piden, te dicen, De una ¿sabes qué? vez. Vengo a hacerme toda la revisión completa. Entonces, Todo. bueno, pues obviamente se hace Papá Nicolau, colposcopía a veces, lo que es la exploración de mama y todo, de manera simultánea. Entonces, digo, es un buen tiempo para poder hacer. Digo, valdría la pena porque pues igual te lo vas haciendo cada año y aunque tú te revises cada mes, es como la confirmación del especialista de que todo está en orden, ¿no? Digo, también cada quien conoce su cuerpo y a lo mejor lo que para una persona es como un bultito es algo que tú dices, bueno, eso es normal en mí. Me preguntaban también, una persona con implantes mamarios, no tiene ningún riesgo en hacerse una mastografía de que se le vayan a romper sus implantes, se les recomienda la mastografía, no se les recomienda. Me lo mandaron ayer por mensaje. Una persona con implantes mamarios, ¿se recomienda la mastografía? Sí se puede hacer la mastografía.
pero también se ha visto muchas veces, porque hay veces que por la misma, es que depende del tamaño del implante, que esa es la otra. Ok. Hay implantes mamarios pequeños, que hablamos de centímetros cúbicos, y hay implantes mamarios muy grandes, o sea, eso depende también del tamaño del implante. Si es un tamaño muy grande, si es un implante grande, pues a lo mejor una mastografía a lo mejor no me va a permitir ver el tejido mamario completo. Claro. Entonces, en ocasiones lo que se recomienda en pacientes con implantes mamarios es realizar resonancia magnética. De acuerdo. Que no es igual que la mastografía, porque la mastografía sí hay que comprimir, hay que hacer diferentes tomas en la mama para poder observar todo el parénquima o todo el tejido mamario. Claro. La resonancia magnética no se tiene que hacer ninguna compresión. La mastografía es muy similar a una tomografía, que las meten en una cama, se meten en un círculo para que pues, se pueda hacer el estudio. Entonces ahí no se comprime nada, pero nos permite ver algunas situaciones también. Si hubiera algún tipo de algo que se refiera a un cáncer. Algún cáncer. Y hablamos principalmente con implantes. Claro. Eso es lo más recomendable. Si la paciente no tiene implantes, lo más recomendable es una mastografía y el ultrasonido mamario. Y yo les digo, yo siempre les pido ambos, porque ambos son complementos. Ahora, una mujer que tengamos alguna sospecha porque tiene alguna bolita, alguna tumoración que palpemos y todo, si tiene menos de 40 años y no tiene factores de riesgo asociados como los que platicábamos, lo indicado es que se realice ultrasonido mamario. Mientras llega a los 40 años. Mientras que llega hasta los 40 años para hacerse sus mastografías. Pero si detectamos algo o tenemos alguna duda, podemos pedir un ultrasonido mamario. No es lo más indicado pedir una mastografía en mujeres menores de 40 años, a menos que tuvieran factores de riesgo. Pero no se piden, ¿por qué? Porque el tejido mamario es más denso, porque la mujer está en este periodo de donde tiene mayor producción de hormonas. Entre más estrógenos hayan, la mama es como más densa. Entonces, entre mayor densidad tenga la mama, los rayos X que utiliza la mastografía no pueden atravesar por completo la glándula mamaria y no nos permiten ver tan fácilmente lo que queremos buscar. Sí, o sea, es como si no te va a servir tanto, no nos tiene sirve tanto sentido. No tiene tanto sentido hacerlo, porque lo que vamos a observar no va a ser lo ideal. Exacto. Se hace solamente en casos de factores de riesgo, como ya platicamos, antecedentes de herencia, por ejemplo, de familiares de primer grado. Entonces, en este caso sí. Y recordemos que principalmente un factor de riesgo, o se considera un factor de riesgo mayor cuando el familiar de primer grado es por la línea materna. Sí, ok, o sea, si la tía por parte del papá tuvo cáncer de mama, no está, el factor de predisposición no es tan alto como si fuera la hermana de tu mamá. Así es. ¿No? O sea, todo eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Para qué? Para que al momento en el que yo identifico mis factores de riesgo, a ver, fumo todos los días, no estoy hablando de mí porque no fumo, pero fumo todos los días, como todo el tiempo carne, mi mamá o mi hermana, mi prima, no sé, tuvieron cáncer de mama y además, no sé, me siento una bolita, no sé. Cuando identificamos nuestros factores de riesgo es importante acudir al médico de manera inmediata. Ahora, una última pregunta antes de irnos a mandar saludos. ¿La mastografía de manera privada es cara? Es más cara, por ejemplo, que algunos otros estudios, que un ultrasonido solo, por ejemplo. Un rango de precio. Dependiendo del lugar, puede ir ahorita de repente hasta desde 500, 800, 1,200 Lo que pesos, te cuesta ponerte más uñas. o menos. Bueno, dependiendo de las uñas. La verdad sí. es que es importante considerar esto. La gente cree que una mastografía es carísimo. Y carísimo hablamos de a lo mejor un estudio de... a mí me dice una persona, no me hice la mastografía porque era carísima. Yo dije, 3,000 pesos. Una mastografía que te cueste 1,000 pesos en un buen lugar y que te tienes que hacer una vez al año o una vez cada 6 meses, vale mucho la pena, ¿no? ¿Un ultrasonido mamario cuánto más o menos podría costar? Pues irá en algunos lugares desde 300 pesos hasta 800 pesos, 1,200 pesos en los lugares más caros, un ultrasonido. De acuerdo. Pero hay veces que también, por ejemplo, y en este mes, a mí me llegan promociones de repente de algunos laboratorios, no voy a decir nombres, pero nos llegan algunas promociones que luego yo se los regalo a mis pacientes para que vayan y se hagan un ultrasonido y mastografía. Para que el dinero no sea pretexto. Y en este mes les hacen muchas ofertas. En la mayoría de laboratorios hacen promociones en este mes, por ejemplo. O paquetes, ¿no? O paquetes también de ultrasonido y mastografía. Si el ultrasonido te salía en 500 pesos y la mastografía en 800,
Los dos por Los dos 1000. se los dejan por 900 pesos. Ah, mira, está O sea, increíble. realmente salen económicos. Ahorita, apenas hace unos días me llevaron una promoción que estaba ultrasonido y mastografía, 900 pesos en un buen lugar. Entonces, realmente, en estas fechas se ha hecho mucho hincapié ahorita en todos En lados esta parte de de concientización. la detección y claro. todo del cáncer de mama. Entonces, creo que es buena opción, al menos ahorita, por ejemplo, este mes, para que las mujeres, si no se lo han hecho, aprovechen y se lo hagan. Porque sí es bien importante este tipo de estudios en pacientes mayores, bueno, de 40 años en adelante, para que estén seguras de que todo va bien. Porque hay veces que les digo, no es forzoso que se tenga que tocar una Exacto, bola exacto. para ya tener un cáncer. Se puede tener un cáncer desde pequeño, cuando todavía no se toca. Y de hecho, si lo detectamos en esas etapas, cuando todavía no se toca y es un cáncer que no es tan agresivo y todo, se pueden dar tratamientos para poder eliminar ese cáncer y nos olvidamos para siempre. Digo, la mujer va a tener que estar en vigilancia, Seguimiento. pero se puede eliminar el cáncer de mama. Ahora, hablamos de esta parte de que se hagan el estudio, que vayan, que se chequen antes de que haya una lesión, antes de que haya algo ya evidente en nuestro cuerpo. Es una conciencia que tenemos que hacer, en la cual tenemos que perder el miedo. La gente no se hace el estudio porque le da miedo que le digan que algo está mal. Y mejor se esperan hasta que ya de verdad todo esté mal. Eso y el miedo a veces del dolor que puedan sentir durante el estudio, que también A mí me muchas aterra. veces. Yo todavía no llego a los 40 y sin embargo desde hace varios años cuando mi mamá se las empezó a hacer, ella decía que le dolía mucho, entonces yo decía, Dios bendito, o sea, qué dolor, me imaginaba yo lo peor del mundo. Pero bueno, si es necesario, en esta parte de la cultura de prevención, es un dolor de un ratito y son unos pesos que uno se gasta que pueden salvar tu vida. A veces te gastas más dinero en una comida. Esa es la verdad. Entonces, Exacto. en una comida o en algún juguete para el hijo, o sea, realmente yo creo que En es unos bien zapatos. importante. Diga. Es bien importante en este caso el poder manejar, digamos, poner prioridades. Exacto. Y creo que la salud siempre va a estar encima de todo lo demás, porque sin salud no hay nada. Entonces, y esta parte también de, dices tú, poner prioridades y la salud es primero, pero en esta parte de la prevención, ¿no? No decir, vendo mi casa, vendo mi carro y vendo todo porque ya tengo al paciente enfermo, pudiendo a lo mejor hacerlo desde la parte preventiva. Vamos a mandar saludos porque tengo varias personas que nos están viendo. Agradezco mucho que nos estén viendo. Marta Barrera, Maribel Guiva, está también viéndonos Blanca Ruiz, saludos. Está viéndonos Hugo Delgado, América Bretón, Alejandro Espinosa, saludos. Estefanía Villalobos, Vero JB, dice buenos días amigo Víctor, excelente entrevista. Blanca Ruiz dice invitada, sasasazo de lujo. Alejandro Coraza, saludos. Tania Alba, Lenin Ortiz, Ángeles Carmona, Marco Antonio Jiménez, Joali Guzmán, Rita Novela, Karime Contreras, Berenice, Lisette, Mónica Rojas, dice aquí el mejor ginecólogo del mundo mundial. Sonia Mujic dice, gracias por la información, doctor Víctor Contreras. Pamela Inostroza, saludos. Federico Coronel, saludos. Qué interesante información. Gaby Pacheco, saludos. Cintia, Verónica Costa, Lucy Monroy, Federico Coronel, muy buenos días y saludos a los dos. Excelente programa. Maribel Villanueva, Jorge Contreras, saludos. Bueno, dicen cosas muy bonitas de nosotros que no las voy a decir porque me da pena. Patricia Pérez, Berenice. Aquí tengo un mensaje muy lindo, ahorita lo contestamos. Perla Cortés dice que es una información muy completa y que agradece mucho esta información. Eric Romero dice, excelente información, doctor Víctor Contreras, maestrazo. Gracias. Alicia Ruiz, el doctor Miguel Estrada, Alina Cambré, Marco Cerón, Carolina Ruiz, Carla Mayoli, Carla Ochoa y Verónica Costa. A ver, doctor Víctor Contreras, dígame usted, en esta parte de la prevención del cáncer de mama, de esta concientización, tantas y tantas y tantas campañas que hay una pregunta que a mí me hicieron y que la verdad es que no supe qué contestar. ¿No hay ninguna otra campaña tan grande como la del cáncer de mama? ¿Es el cáncer que más vidas le cobra a las mujeres? En efecto, ahorita de los cánceres ginecológicos, el cáncer de mama actualmente tiene el primer lugar. Antes era el cáncer cervicouterino, pero como se hizo una difusión muy grande y de hecho ya las mujeres ya están más acostumbradas a ir a hacerse su Papá Nicolau y colposcopía,
Afortunadamente podemos detectar lesiones del cáncer del cuello de la matriz y darles tratamiento y que no evolucionen a un cáncer cervicuterino. Entonces, en base a esas medidas que se tomaron, se logró disminuir la incidencia de lo que es el cáncer cervicuterino. Pero en este caso, el cáncer de mama vino a ocupar ya el primer lugar. Entonces, por eso es que se está haciendo tanto énfasis en este tipo de cánceres, que es el principal o la primera causa de muerte materna por cáncer ginecológico, obviamente en las mujeres. Entonces, ya quedamos. También hay cáncer de mama en los hombres, pero no es el principal sí, claro. en y no es nosotros. No es un cáncer que tenga tanta incidencia en muertes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no se detecta a tiempo, porque no existía la información, porque no había la cultura. Me preguntaron también, y te lo tengo que preguntar, las mujeres que deciden no tener hijos, ¿es factor de riesgo? Lo que platicamos hace un rato como con la lactancia, el hecho de que una mujer se embarace hace que su mama hasta cierto punto llegue a un periodo de mayor maduración. ¿Y qué pasa? Que como no hay estímulo, lo que pasa es que el embarazo es un factor protector para un cáncer de mama. O sea, digo, no le voy a recomendar a una niña de 18 años que se esté embarazando para o que disminuir tengas su 10 riesgo. hijos para que disminuya Sí, o sea, no se trata de eso. Pero sí sabemos que el embarazo es un factor protector. ¿Por qué? Hablamos de que el cáncer de mama es estrógeno dependiente. Entonces, en este caso, las mujeres que están embarazadas mantienen sus niveles hormonales más estables. No tienen estos cambios cíclicos de cada mes. Bombardeo de estrógenos, para nada. Entonces, el embarazo hasta cierto punto nos sirve como un factor protector porque deja a la mama, vamos a decirlo, un poco más en reposo, aunque se prepara obviamente para la lactancia, pero ya no está con estos cambios bruscos de estrógeno y progesterona. Ahora, este tema da para mucho más, el tiempo se nos está acabando, pero, por ejemplo, Doc, la mujer le aterra, a gran cantidad de mujeres les aterra los anticonceptivos. Porque asumen que los anticonceptivos o te dan cáncer o te vuelven loca. No necesariamente tiene que ser así. No. No, como tal, o sea, sí debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, una paciente que tiene unos factores de riesgo altos, que tuvieron familiares directos con cáncer de mama, la primera opción nunca va a utilizar hormonales. Porque sí, las hormonas, todos los anticonceptivos contienen estrógeno y progesterona por lo regular. Digo, algunos son más a base de progesterona, otros son a base de estrógenos y progesterona, pero el estar utilizándolos por largos periodos de tiempo sí nos puede predisponer o favorecer un poco más este cáncer de mama. De acuerdo. Si tenemos una paciente con factores o con herencia de primer grado, no utilizamos hormonas, utilizamos otro tipo de método anticonceptivo. De ahí la importancia en que nosotros hablemos de nuestro árbol genealógico. Llegamos al ginecólogo y vengo yo a atenderme, pero no hablo de mis... cuando no llego y le digo al doctor, oye, mira, en mi familia hubo cáncer de mama y vengo a hacer un cuidado porque no me quiero embarazar. Si yo se lo digo al ginecólogo, el ginecólogo va a buscar una forma de darme algo, una alternativa que no sea hormonal. Pero si yo no se lo digo, tengo antecedentes de cáncer de mama, llego con el ginecólogo y me da hormonas, aumento mi riesgo. Así es, por eso es importante, digo, es parte también de la paciente. Pero siempre, bueno, al menos lo que yo hago, y por lo regular quiero pensar que todos lo hacemos así, siempre hacemos una historia clínica. Y dentro de esa historia clínica siempre interrogamos acerca de los antecedentes heredofamiliares. Entonces, en este caso, siempre preguntamos antecedentes de cáncer, de enfermedades como diabetes, hipertensión en la familia. Y ya posteriormente vemos los antecedentes de la paciente en sí, pero siempre preguntamos los antecedentes heredofamiliares. Obviamente, si yo voy a un lugar y le digo, necesito un método anticonceptivo y me mandan algo sin siquiera interrogarme, está mal. No lo tomen. O sea, primero que nada, tienen que ir con una persona que les haga un buen estudio y les vea o les indique cuáles son los métodos más adecuados para cada paciente. Así como tal, ya sea un método anticonceptivo, también es bien importante tener en cuenta que una paciente que ya está en la menopausia, no todas deben de tomar un tratamiento de reemplazo hormonal. Eso es bien importante, porque me han tocado muchas pacientes que llegan en la menopausia y me dicen que ya me dieron tratamiento por 4 años con este tipo de hormonas. Dios bendito. Entonces, y el problema, te han hecho mastografías, ultrasonidos, estudios de sangre, nunca me han hecho nada. Entonces, ¿cómo te iniciaron el medicamento? Y para empezar, ¿por qué te los dieron?
No, pues es que como ya llega la menopausia, me dijeron que O necesitaba sea, hormonas. asumen que menopausia es sinónimo de bombas de hormonas Así tomadas. es, y lo cual es falso. Claro. Realmente existen solamente dos cosas por las que podemos mandar un tratamiento de sustitución hormonal. Uno es que la paciente tenga muchos síntomas de menopausia, como son bochornos, resequedad vaginal, Pero o sea, inaguantables, todos esos, o sea, inaguantables, sí, o sea, sí. muchos síntomas de ese tipo que con ninguna otra cosa se quita. Eso puede ser. Y la otra es que la paciente tenga osteoporosis. Si una paciente tiene osteoporosis ya en la menopausia, la terapia de restitución o de sustitución hormonal se puede manejar para prevenir o Claro. disminuir el problema de osteoporosis, pero nunca se manda nada más de primera instancia. Para poderle mandar un tratamiento hormonal a una paciente, necesito primero hacerle estudios de sangre para ver cómo está funcionando su hígado, para ver cómo están funcionando los riñones, o sea, muchas otras cosas, aparte de su mastografía de ultrasonido. Porque se hizo un estudio que se llama el estudio STAR, que se hizo un estudio, la idea de ese estudio era hacerlo a 5 años. No, creo que era 10 años. El chiste es que tenían un grupo de pacientes a las cuales les dieron tratamiento con sustitución hormonal, con estrógeno y progesterona, otro grupo de pacientes donde les dieron puros estrógenos y otro grupo de pacientes que les dieron placebo, no les dieron nada de medicamento como tal. Entonces se empezó a ver a esas pacientes y se vio que a los 3 años se tuvo que suspender el estudio. ¿Por qué? Porque se empezó a detectar que las pacientes a los 3 años empezaban a presentar más incidencia de cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, quitémonos de la cabeza esta idea de que tengo menopausia y automáticamente tengo que empezar con hormonas de reemplazo. Así es, no es Y nada necesario de que a me lo menos que la recomiendo a mi paciente. comadre, nada de que a mi amiga le funcionó. Tiene que ver con los factores hereditarios, con la predisposición genética. Por favor, vayan al médico. Carla Ochoa dice, saludos, excelente doctor, muy interesante lo que comentan. Saludos Sonia Loredo y Abraham Valdés. El tiempo se nos termina y quisiera yo dejar muy clara esta parte de el cáncer, la sola palabra aterra a todos. Pero cuando entendemos que podemos detectarlo a tiempo y darle un tratamiento que nos salva la vida, o que incluso podemos prevenir el aumento de estos factores de riesgo, creo que es con lo que tenemos que empezar, esta conciencia. ¿Algo que le quieras decir a la gente, doctor Víctor? Bueno, pues como lo comenté hace un rato, la salud es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Debemos dejar en segundo término todas las otras situaciones, pero la salud creo que es lo más importante y creo que es algo en lo que no debemos escatimar. Entonces creo que es algo bien importante que las pacientes se vayan a hacer sus chequeos, obviamente se revisen ellas también, vayan con su médico y de todas maneras, si ya están en edad de hacerse sus estudios o tienen factores de riesgo, se empiecen a hacer sus estudios de mastografía y ultrasonido. Muchas gracias por tu presencia. Mando un saludo a Shemani, que nos dejó aquí un mensaje muy lindo. Un beso. Agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. La gente no lo sabe, pero yo quería que tú vinieras porque necesitábamos que la gente aclarara estas dudas. Es un tema bien interesante. Les vamos a postear en Vibración del Alma algunos lugares donde pueden ir a hacerse una mastografía, que sea un lugar recomendable. Nosotros no lo hacemos con ninguna intención de tener una ganancia, sino que ustedes sepan que hay lugares muy buenos donde te puedes ir a hacer el estudio una vez sin necesidad de estarlo repitiendo y que tampoco te vas a quedar sin dinero. Los recomendamos para que vayan a hacer sus estudios cada mes, cada año, cuando tienen que hacerse el Papá Nicolau, y que no dejemos la salud para después. Esto es bien importante. Si conocen a alguien que está en este proceso, apóyenlo porque es un proceso difícil. El miedo a veces nos lleva a no tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Vic, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias y saludo a los doctores del 1 de octubre que me lo prestaron un ratito. Tuvo que salir del hospital para venir. Muchas gracias. Gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, ustedes saben que a ver, aquí tenemos otro comentario. Estefanía Villalobos. Mándale saludos a Estefanía Villalobos. Gracias por su presencia, gracias por estarnos viendo, gracias por preocuparse por la salud, no solo de las mujeres, ya vimos que también es de los hombres. Y bueno, un programa hermoso para mí, teniendo aquí al médico que más admiro en la vida. Gracias, de verdad. Gracias. Saludos, Oli, gracias por todo. Y bueno, si el universo nos lo permite y la vida nos alcanza, nos vemos aquí el próximo miércoles en Vibración del Alma, dejando un pedacito de mí con cada uno de ustedes. Muchas gracias.